Buenas noches con todo, buenas noches profesor. Esta es la tutoría semana 3, presentada por el grupo número 2, llamado Los Geometristas. Ángulo convexo. Un ángulo convexo es simplemente un ángulo que se abre en menos de 180 grados. Visualmente es como una V, donde los dos lados del ángulo apuntan hacia afuera, sin doblarse hacia adentro. Es un ángulo que tiene una amplitud mayor a 0 grados, pero menor que 180 grados. Está comprendido entre los lados o semirrecta del ángulo. Los ángulos convexos pueden ser rectos, agudos o ángulos obtusos. Su amplitud es menor que la de un ángulo completo y que la de un ángulo llano, pero mayor que la de un ángulo nulo. Se encuentra frente a un ángulo cóncavo. Bien, ahora tenemos los postulados de la división del plano. Nos dice que, dado una recta L, cualquiera que sea, contenida en un plano cartesiano, un sistema de referencia, en este caso que es gamma, podemos decir que determina tres subconjuntos disjuntos, es decir, 1 y 2. Y tenemos los tres postulados que nos dice que si X pertenece al plano gamma, entonces nos dice que X pertenecerá o bien a la parte uno o pertenecerá a la parte 2 o a su vez pertenecerá a la recta de nombre L. Tenemos el siguiente postulado que nos dice que si A y B pertenecen a la parte uno o pueden pertenecer a la parte 2 o a su vez que el punto A y B está en intersección con la recta de nombre L. El tercero nos dice que P está aquí, pertenece a la parte uno en este caso el semiplano alfa uno o y Q pertenece a la parte 2 el semiplano alfa 2. Entonces nos dice que el segmento PQ está en intersección con la recta de nombre L. Ángulo cóncavo. Un ángulo es cóncavo si la medida de la apertura de sus ángulos es de 180 grados sexagesimales en adelante, pero menor de 360 grados. Medida de un ángulo. Es el número de veces que un ángulo unitario está contenido en un ángulo determinado. Y estos ángulos determinados se dividen en tres sistemas. Sistema sexagesimal, el sistema de numeración donde una unidad se divide en 60 unidades, como lo podemos ver en la imagen. Sistema centesimal es el ángulo que se forma al dividir una circunferencia en 400 partes iguales, cuya longitud del arco es 1/400. Sistema circular. El sistema de medida es el radián. Un radián es la medida del ángulo central, cuyos lados intersecan un arco de circunferencia de longitud igual al radio. Ángulos congruentes. Dos ángulos son congruentes si y solo si tienen la misma medida. Bisectriz de un ángulo. Es el rayo interior que lo divide en dos ángulos congruentes. Tenemos una imagen, como pueden ver. Clasificación de los ángulos. El ángulo agudo. Si su medida es menor a 90 grados. Tenemos al ángulo recto. Si su medida es igual a 90 grados. Tenemos una imagen de representación del ángulo. También tenemos al ángulo obtuso, si su medida es mayor que 90 grados y menor que 180. También hay el ángulo llano, es un semiplano. Cualquier punto de la frontera se considera vértice del ángulo y su medida es 180 grados, como lo vemos en la imagen. Tenemos al ángulo consecutivo. Son dos o más ángulos que tienen el mismo vértice y comparten un lado. Tenemos una imagen de esos ángulos. También tenemos el ángulo complementario. Son dos ángulos cuya suma de medida es igual a 90 grados. El ángulo suplementario. Son dos ángulos, son suplementarios si y solo si la suma de sus medidas es igual a 180 grados.
Tenemos el ángulo adyacente, son dos ángulos consecutivos y suplementarios. Tenemos una representación ahí en la imagen. Ángulos conjugados. Son dos ángulos cuya suma de medida es igual a 360 grados. Ángulos determinados por dos rectas intersecadas por una transversal. Tenemos la representación de esos ángulos que están intersecados por dos rectas. Y por último, ángulos opuestos por el vértice. Son los ángulos que se forman cuando dos rectas se intersecan y tienen los lados mutuamente opuestos. Tenemos una imagen también. Postulados de paralelismo. Nos dice que dos rectas son paralelas si la suma de los ángulos colaterales internos de un mismo lado de la transversal es como suma de 180 grados, como podemos ver aquí en las dos rectas, que corta otra recta y tiene los ángulos colaterales internos que está representado de color amarillo y el otro de color lila, y esos ángulos tienen que dar una suma de 180 grados y se intersectan cuando la medida de los ángulos colaterales internos da la suma es la suma menor de 180 grados. Ya, tenemos las proposiciones de perpendicularidad. Nos dice que desde un punto exterior, en este caso de nombre P, solo se puede trazar una y una sola recta. Entonces aquí tenemos la recta de nombre H y que está cortada por la recta de nombre L y forman un ángulo perpendicular, un ángulo recto con la recta perpendicular. La otra nos dice que en un punto cualquiera de la recta, en este caso la recta L, se puede construir una y una sola recta de cualquier punto, una recta perpendicular, es decir, que tenga 90 grados. Bien, ahora tenemos los postulados. Nos dice que la distancia de un punto exterior a una recta es la longitud del segmento trazado desde el punto exterior hacia la recta. En este caso, el punto P y la recta de nombre H. Nos dice la mediatriz de un segmento. Es la perpendicular levantada desde el punto medio del segmento. Es decir, la recta L levantada está exactamente en la mitad del segmento CD. Ya, tenemos la proyección de un punto sobre una recta. Es el pie de la perpendicular trazada sobre el punto, desde el punto a la recta, en este caso Q, y está aquí Q'. Tenemos la proyección de un segmento sobre una recta. Es el segmento de la recta determinado por las proyecciones del segmento, es decir, hagamos cuenta que aquí está una lámpara que emite luz y estos serían los puntos en donde cae la proyección. En este caso está el punto del segmento A a B, y en este caso sería A' y B'. Teorema 2.1. Los ángulos verticales son un par de ángulos formados por líneas que se cruzan de tal manera que nunca son adyacentes. Tienen un vértice común y nunca comparten un lado común. Los ángulos verticales son iguales en medida. El siguiente diagrama muestra pares de ángulos verticales. Como se muestra aquí, el ángulo 1 es igual al ángulo 2, opuestos por el vértice. Teorema 2.2. Si se tienen dos paralelas y una secante, formarán ángulos alternos internos congruentes. Correspondientes serían el 1 y el 5, el 2 y el 6, 4 y 8, 3 y 7, son iguales. Ángulos alternos internos serían 3 y 4, 4 y 6, 4 y 6, son iguales. Alternos externos serían 1 y 7, 2 y 8, son iguales. Colaterales internos serían el 3 y el 6, el 4 y el 5. Y colaterales externos serían el 2 y el 7 y el 1 y el 8. Teorema 2.3. Las bisectrices de dos ángulos adyacentes son perpendiculares. Son dos ángulos consecutivos cuyos lados no comunes están alineados. En el segmento A o B y B o C son suplementarios. Las bisectrices de dos ángulos adyacentes son perpendiculares. Muchas gracias por la atención prestada. A ver si le paro la grabación.